Muchas bendiciones, mis hermanos. En este día verdaderamente un gozo inmenso estar compartiendo con todos ustedes la palabra. Esta palabra que no es nuestra, que no es de un hombre y que no es de una mujer, sino que es palabra de Dios. Una palabra poderosa que nos alienta, que nos capacita y por sobre todas las cosas nos da vida. Porque Jesucristo vino a eso, a darnos vida y vida en abundancia. Y la quiero compartir con ustedes a esta palabra que está en Filipenses 3, del 12 al 17. Y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué palabra tremenda, ¿no? Qué enseñanza que nos deja esta palabra. Como decía recién, es la que nos capacita y nos enseña para que podamos ser imitadores. Terminó diciendo que podamos ser ejemplo de ellos, de los que habían sido fieles, de aquellos que habían sido idóneos, de aquellos que habían cumplido con el mandato que Dios les había dado. Sabe que esta carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, un Pablo que proviene del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, él era fariseo y en un tiempo perseguidor de la iglesia. Estudió en la mejor escuela de Gamaliel, allí en Jerusalén. Se preparó hermosamente y allí adquirió una formación teológica. Y ahí a él se le confiaba, en ese tiempo, a ese Saulo, se le confiaba el detener, el perseguir, el azotar a todo aquel que fuera seguidor de Cristo. Y viajando así, a cumplir uno de esos encargues que él tenía, rumbo a Damasco, se encuentra con la realidad más importante de su vida. Ese encuentro que transformó, que cambió totalmente su estilo de vida, su modo de manejarse, su modo de actuar, su modo de pensar. Fue un cambio radical. Hasta ese momento era Saulo. Era aquel que se había preparado para hacer lo que a él le parecía. Un Saulo que había estudiado la ley de los fariseos. Aquel que creía que los seguidores de Cristo eran
personas malas, falsas, mentirosas, le llamarían ladrones, para tener que perseguirlo de la manera que lo hacían y azotarlo y ponerlos en cárcel, tenían estaban muy mal mirados, ¿verdad? Hasta ese momento ese Saulo se sentía quizás orgulloso de hacer lo que hacía. Y sabes que ahora, compartiendo esta palabra, vemos a un Saulo ya convertido en un apóstol Pablo, en aquel que sintió en su carne propia la persecución ahora como cristiano, que sintió en carne propia las cárceles como seguidor de Cristo, ya no como perseguidor de la iglesia, sino como un cristiano verdadero, soportando los vituperios, como fiel seguidor, como hombre que permanecía en la palabra de Dios. Y que hoy, leyendo estos versículos, dice: todavía no lo he alcanzado. Hermanos míos, todavía yo no creo que lo haya alcanzado. Dice: pero prosigo el blanco. Él sabía que tenía la posibilidad de poderlo alcanzar, porque había hecho lo imposible para poder ser ese buen cristiano que Cristo le había señalado ser. Decía: no soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro, qué tremendo, para ver si logro asir aquello para lo que fui llamado. Si logro, quería decir, si logro tomar aquello que yo fui llamado, si logro alcanzar aquello para lo que yo fui llamado, porque Jesucristo me lo ofreció, porque por Jesucristo yo fui asido, por Jesucristo fui llamado, quiere decir, por Jesucristo yo fui elegido, fui tomado por Jesucristo, con un propósito maravilloso. Él entendía que había un propósito especial en su vida y él quería lograrlo. A ver si puedo lograr. Qué cosa hermosa de decir, creo que tengo que seguir perfeccionándome, creo que tengo que seguir humillándome, porque necesito lograr llegar a ese premio. Y sabe que cada uno de nosotros de la misma manera también como Pablo, tenemos quizás un pasado oscuro, desagradable, pero sabemos que cuando Cristo nos llamó, hemos dejado ese pasado, hemos dejado esa vida. Al menos es lo que tenemos que hacer, dejar todo atrás. Nos confrontó con una realidad, que aquello que estábamos haciendo, que como ese hombre creía que hacía lo bueno, ¿cuántas veces nosotros creíamos que estábamos haciendo lo bueno? Y cuando nos confrontamos con la presencia de Cristo en nuestras vidas, nos dimos cuenta que éramos nada, hermano, que estábamos haciendo las cosas mal, que necesitábamos ese cambio de vida, y que teníamos que cumplir, teníamos que luchar para que se cumpla ese maravilloso propósito de Dios en nuestras vidas. Porque fuimos llamados justamente con un plan. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para la mía. Él quiere que nosotros cumplamos y hagamos todo de acuerdo y conforme a su voluntad, a su palabra, a la obediencia a Él, a la sujeción a este Cristo de gloria, no como nosotros quieramos. El problema más grande es ese, hermano, que nosotros le damos la espalda al propósito de Dios. Hacemos como nosotros queremos, trabajamos de la manera que nos conviene. ¿Con quién
nos conviene. Y esto no es así. Bajo ningún punto de vista eso es así. Y cuando entendemos nosotros el propósito de Dios en nuestras vidas, ya no queremos hacerlo nuestro propio. Ya no queremos hacer nuestros deseos. Nos enfocamos en el propósito de Dios. Y decimos y tendríamos que decir, mejor dicho, como dijo Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, olvidando mis cosas malas, mis resentimientos, mis rencores, olvidando aquello que tanto daño me hizo, olvidando las cosas buenas que quizás logré, pero que a los ojos de Dios no eran buenas. Dejar todo eso de lado por amor a Cristo, hermano, no es fácil. No es para cualquiera. No todos lograron como Pablo. ¿Sabe qué decía en los versículos anteriores? Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. ¿Nos pasó lo mismo? De tener por basura aquellas ganancias deshonestas, de tener por basura aquello que tanto nos gustaba, pero que dañaba a Dios. Las codicias, los reconocimientos, lo que creíamos que era bueno, lo que amábamos, lo que nos entretenía, los vituperios, hermano. Todo lo que nos pudieran haber hecho, los rencores que quizás hay en nuestro corazón, que quizás hay en tu corazón, todo tenemos que dejarlo atrás, todo tenemos que olvidarlo y seguir adelante, sin desmayar, ciertamente olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese debe ser nuestra preocupación, nuestro afán, nuestro deseo. No de mirar qué está haciendo el hermano, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Pablo nos está diciendo, fíjate cómo camina tu hermano. Sino que decía, por amor a Cristo todo lo tengo por basura. Y dejo atrás, me olvido de todo para llegar a ese premio, a ese supremo llamamiento. Pero sabes una cosa, hay reglas que vas a seguir, hermano. Hay reglas que yo tengo que seguir. No es como yo quiera. Ahí lo lees en el versículo 16. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay reglas exclusivas de Dios en su palabra que nosotros debemos seguir. Reglas que debo obedecer. Estar en un mismo sentir, no como a mí me gusta. Y hay que seguir adelante con esa meta para poder llegar, pero con fidelidad, con santidad, con obediencia, sujeción. Las bases fundamentales del llamamiento del Todopoderoso, el cual está esperando que lleguemos a la meta prefijada. Es una meta prefijada por Él. Por eso, hermano, debemos esforzarnos, ser valientes y olvidar todo lo que pasó. Las cosas viejas, dice su palabra, pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Pero debo reconocer cuántas fallas he tenido. ¿Sabe que Pablo decía que él ya no quería dar golpes al aire, sino que se golpeaba a sí mismo y ponía su carne en sujeción a Cristo? Y
Y ahora estamos viviendo un evangelio totalmente equivocado. Le golpeamos al hermano, le criticamos al hermano, a los pastores. Vivimos fijándonos qué es lo que están haciendo, en lugar de golpear, como dijo Pablo. Si vos estás mirando el defecto y el error ajeno, estamos dando golpes al aire. Yo tengo que golpear mi carne, yo tengo que poner en sujeción mi carne, mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malas influencias y sujetarme al poder y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dejar de hacer lo malo para poder lograr llegar a esa meta. Hay cosas que me alejan del amor de Dios. Y quiero trabajar para el Señor, y quiero predicar, y quiero hacer un montón de cosas. Pero si primero no limpio mi camino y mi corazón, hermano, mientras este Pablo fue un Saulo perseguidor y una persona que no estaba apta, no podía servirle a Cristo. Para servirle a Cristo tenemos reglas, tenemos leyes espirituales, tenemos leyes en la palabra, mandatos, la cual debemos respetar. Si yo en realidad quiero llegar a lograr ese galardón esperado, esa corona que Dios tiene para mi vida, esa morada que Él fue a preparar y proseguir esa meta, mirar hacia adelante, nada me va a detener, porque voy a purificar mi corazón, porque voy a decirle, Señor, necesito que me limpies. Me llamó mucho la atención cuando dijo, para ver si logro, hermano, para ver si logro asir, si logro tomar, recibir lo que Jesucristo tenía preparado para mí. Significa que existe la posibilidad también de no lograrlo. Las palabras de Él, para ver si lo logro. Hay una posibilidad de no lograrlo. Hay una posibilidad de... Por eso Él también dijo que a veces nos deslizamos, no sea que me deslice. Y que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Prediqué a tantas personas, le enseñé a tantos, ministré a tantos, oré por tantos endemoniados, por tantos enfermos, y Dios obró de una manera maravillosa. Y si hoy me deslizo o mañana me deslizo, no lo voy a lograr. Y habiendo siendo de bendición para tantos, tantos que van a ser salvados, y yo puedo ser eliminado, quizás no lo pueda lograr. Qué triste sería saber que no se pueda lograr, de haber sido bendición para otros, y yo no lo pueda hacer. Tenemos que trabajar profundamente con el Espíritu Santo para que mi vida sea transformada, para que haya cambios radicales dentro de mi corazón, en mi camino a la perfección. Caminar como al Señor le agrada, en obediencia. Y las reglas a seguir que están en su palabra. Qué bueno que este apóstol Pablo hoy recordaba eso. Que todo lo que él había vivido tenía que dejarlo atrás. Lo tenía por basura, por amor a Cristo. Y hoy enseñó que podemos guardar su palabra y extendernos, dejar todo atrás, pero extendernos hacia adelante, a eso precioso que Dios tiene para mi vida, a esas promesas maravillosas que Dios tiene, esas moradas que Dios fue a preparar para mí.
al precioso premio que Él tiene reservado para los que le son fieles, para los que son idóneos, para los que con corazón sincero pueden decirle: aquí estoy, Señor, no quiero mirar atrás. No importa las cosas buenas que gané, porque lo que vale es el hoy. No importa las cosas malas que hice, porque si me arrepentí, lo que vale es hoy. Hoy es el día. Hoy es el día que podamos decirle: Señor, acá estamos. Necesitamos de ti, Padre. Queremos llegar a esa meta, Señor. Quiero mirar hacia adelante, a ese premio supremo que tú tienes para mi vida. ¿Qué tanto te costó? Derramó sangre en la cruz del Calvario, hermano, para darnos la vida eterna. Que estas palabras puedan ser de bendición para cada uno de ustedes. Realmente, como fue para mi vida. Lo fue para mi vida porque en todo tiempo el Señor me enseña que me tengo que examinar a mí mismo. En todo tiempo el Señor me enseña que tengo que limpiarme a mí misma y dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana.